Ya, Bueno, grabando. pues vamos a empezar con este tema que pues se llama la Iglesia fundada por Jesucristo. Pues como bien saben y vemos y nos damos cuenta, pues no está la Iglesia no está de moda. Si bien pues la espiritualidad tampoco es que esté muy de moda en sentido, digamos, la religiosidad vamos a llamar más bien. La gente busca una espiritualidad pues a su modo, con sus ideas, a su estilo, pero pues, como la verdad está en entredicho, cada quien tiene su verdad, pues si una institución se, se propone o se manifiesta como la poseedora del depósito de la revelación de la verdad dada por Dios, por Jesucristo, pues como que eso de entrada causa rechazo. Hay como una escalerita en donde pues vamos bajando, ¿no? Hay gente que dice Cristo sí, iglesia no, pero cuando sucede eso, se empieza a bajar por una escalera, ¿no? Que lleva a decir, ¿no? Cristo no, Dios sí. Cristo fue un gran ser humano, un gran profeta, como Mahoma, como Buda, como Gandhi, como otros muchos que han aparecido, pero eso de que es el Hijo de Dios, no. No, 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 sí, sí, lo que sí creo en él, en sus enseñanzas, pero entonces es decir, Cristo sí, Dios no. Pero pues esa escalera sigue todavía avanzando y la gente que se mete pues en esta espiral termina diciendo, pues Dios lo pongo entre paréntesis y me quedo con una espiritualidad a mi forma. O sea, el espíritu sí, Dios no. Eso de que hay un Dios todopoderoso, creador, que me está diciendo qué es lo que debo hacer, no. Pero bueno, pues sí, sí estoy de acuerdo con, pues, una espiritualidad, con una hermandad, con una unidad universal, que termina siendo ficticia, porque si realmente no tenemos un punto de apoyo firme, no creemos en Dios, no creemos en la trascendencia, pues simplemente no tiene sentido portarse bien, ¿no? Los valores éticos, morales, pues dejan de tener sentido, porque no hay un punto de referencia, no hay trascendencia, entonces pues me muevo simplemente pues por mi voluntad, pero una voluntad pues desconectada de lo demás y pues terminamos en aberraciones como son la ideología de género, en donde pues yo soy lo que siento que soy, lo que libremente decido ser, pero con una libertad totalmente vacía de contenido, de racionalidad, de sentido común, de todo. Entonces, si yo me siento, pues, que necesito de Dios, acudo a Dios, o yo creo que es Dios, y si yo me siento otra cosa, pues eso hago. Entonces, aquí vamos a ver, pues, cómo esa realidad que es la existencia de Dios, o sea, Dios existe, pues, y nos ha hablado y pues, se ha manifestado y se sigue manifestando por medio de su iglesia. Y la pregunta que quiero hacerles, como para tener de fondo e irnos respondiendo, seguramente serán muchas, pero bueno, si Jesús llamó a todos, y vino a salvar a todos, llama a todos los hombres, ¿por qué tener una jerarquía en la iglesia? ¿Por qué tener una iglesia jerárquica, estructurada, rígida? O sea, ya las monarquías pues, ya no están de moda, ya son del siglo pasado y hacia atrás, ¿no? O sea, los imperios, las monarquías, ya eso ya no existe, ¿no? ¿Por qué la iglesia es jerárquica y sigue siendo en ese sentido como una estructura aparentemente rígida? ¿No? Hoy si todos somos iglesias y Jesús nos llama a todos, ¿por qué el Papa? ¿Por qué los obispos? ¿Por qué pues esa reglamentación podríamos llamar así? Iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea de los convocados. Y pues esto ya empieza a abrirnos horizontes con mucha claridad. O sea, la iglesia no es el Vaticano.
La iglesia no es San Pedro con el Papa y los obispos, que lo incluyen, por supuesto, son muy importantes. La iglesia es la asamblea de los que estamos convocados por Dios a la felicidad, a la salvación, a la redención. La iglesia somos todos, ¿no? Incluso podríamos decir que la iglesia son los que no son católicos, porque están llamados a la salvación a través de Jesucristo que se manifiesta y actúa en este mundo por medio de la iglesia, por medio de esa asamblea de los convocados, por medio de nosotros. Y bueno, la iglesia, pues el nombre es muy apropiado, Iglesia Católica, tiene que ver con eso, porque los convocados por Dios somos todos, si bien la respuesta es poca, es pobre, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los elegidos. La gente que se compromete de verdad, pues termina siendo un pequeño resto, una pequeña parte. Y esto, pues ha pasado en la historia de la salvación. Ha pasado ya en el Antiguo Testamento con Israel, su pueblo elegido, pues termina siendo una pequeña parte la que se mantiene fiel después, pues de que la mayoría, incluso los sacerdotes, incluso el rey, pues abandona a Yahvé, abandona la alianza, abandona la ley y un pequeño resto es el que se mantiene fiel al Señor y vuelve a encender la llama a todos los convocados. Entonces, tampoco hay que preocuparnos si la iglesia católica es muy grande o es muy pequeña. No pasa nada, ¿no? Mientras los que estemos luchando, mientras estemos unidos, mientras nos mantengamos fieles a ese depósito de la revelación, y ahorita veremos cuál es el camino para mantenernos fieles, pues la salvación se está dando. Dios está actuando en este mundo, aunque parezca que se nos va de las manos. Son hijos de Dios los convocados, los miembros de la iglesia, son miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo, los bautizados que tienen fe en su palabra. Y pues ahí está actuando Cristo. Por medio de un solo cristiano, de un solo católico que exista, Dios está actuando en toda la humanidad. Porque estamos injertados en Cristo, estamos incorporados a Dios por el bautismo y eso tiene un impacto enorme, no solamente en nuestra vida, en la humanidad entera. Y pues empezamos a ver esa maravilla de la sabiduría de Dios, cómo Dios se va manifestando en lo ordinario, en lo pequeño, en lo aparentemente que no tiene mucho valor, mucha importancia, pues sí la tiene y pues hay que ser conscientes de la grandeza a la que hemos sido llamados. La iglesia está preparada en la antigua alianza con la elección de Israel. La alianza es algo muy importante, sobre todo los protestantes la han estudiado mucho y ha habido distintas alianzas del ser humano con Dios y por lo tanto de toda la creación con Dios. Pues la primera alianza fue la que estableció Dios con Adán y Eva, alianza que la rompieron, ¿no? Al cometer ese pecado, al desobedecer a Dios, rompieron esa alianza, quisieron hacerse como dioses, desobedecieron. Pero viene la promesa inmediatamente, viene esa promesa en donde Dios les dice que vendrá un redentor. Luego hace esa alianza magnífica con Noé. Tanta la maldad del ser humano que pues viene ese exterminio y crea una alianza con Noé. Luego viene la alianza pues, con Abraham, que es importantísima, ¿no? ¿No? Si Abraham obedece, será padre de una gran nación, recibirá una tierra prometida, ¿no? Maravillosa. Y bueno, Abraham y los patriarcas pues son portadores de esa alianza, transmisores de esa alianza de la que somos herederos todos nosotros. Luego más adelante viene esa alianza con Moisés, la ley, ¿no? Los 10 mandamientos, es una nueva alianza que pues va profundizando y renovando las anteriores. Luego pues con el rey David, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto fue preparado
en la antigua alianza con la elección de Israel. Y como les decía, pues ese pueblo elegido a veces responde con fidelidad y a veces no, y queda un pequeño resto que se mantiene fiel a la alianza con Dios. La alianza no es simplemente un recuerdo, ¿no? Es hacer viva, hacer presente la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la promesa de Dios. La iglesia está fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, que nos ha dado esa nueva y eterna alianza, que se da con la vida y sobre todo con el sacrificio de Jesucristo en la cruz y que se mantiene perpetuamente actualizándose en la Santa Misa y pues está presente en la Eucaristía, en los sagrarios, ¿no? Es una alianza, es el camino que tenemos para estar unido con Dios. Las palabras, las acciones de Jesucristo no son del pasado, son del presente. La palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura es una palabra viva que nos sigue interpelando y Jesucristo no está en el pasado y ya pasó y maravilloso, ¿no? Sí que está. Sí está, por supuesto, con su cuerpo glorioso en el cielo, pero está presente con nosotros en los sagrarios. Se realiza mediante su muerte y su resurrección, ¿no? Ahí, pues, es el culmen de la nueva alianza, ¿no? Que planifica las anteriores y se manifiesta como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Pues si ya la alianza que tenía Dios con Adán y Eva era maravillosa, y también con Noé y con los patriarcas, Abraham, pues lo que tenemos es increíble, increíble, ¿no? La muerte y la resurrección del Hijo de Dios, la manifestación de esa alianza que se expande en cada uno de nosotros con profundidad y que se manifiesta también hacia el exterior por el Espíritu Santo, pues en la medida en que seamos conscientes de esta fuerza, de esta energía, de esta potencia, pues nos sentiremos pues agradecidos y pues activados. Y la alianza de esta iglesia se consuma como asamblea celestial, pues cuando estemos todos gozando plenamente de Dios al final de los tiempos, pues no solamente en el cielo, sino en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, que pues en el que se vivirá plenamente el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Oye, si el Papa Francisco o en su momento el Papa Benedicto o quien quieran, oye, que ya está mayor, que ya está viejito, que ya no puede, que qué va a pasar. Oye, no, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que dirige, guía la iglesia, ¿no? Y es el Papa lo que hace es ese elemento esencial de unidad, es clave en la iglesia. Como veíamos, si no está el Papa, no hay iglesia. El Espíritu Santo nos va recordando todo lo que el Señor dijo a los apóstoles, ¿no? Y nos lo recuerda por medio de la iglesia, que es la depositaria de la revelación y nos va guiando hacia la plenitud que se dará justamente en la consumación de los tiempos. No hay que ver esta consumación de los tiempos como algo misterioso, no, sí lo es, ¿no? No, acuérdense, los misterios de la fe son misterios de luz. No hay que verlo como algo oscuro, tenebroso, trágico, aunque hay dolor y aunque habrá luchas, hay que verlo más bien en nuestra propia vida, ¿no? Tenemos que nosotros lograr esa plenitud, estamos llamados a esa plenitud ya ahora, porque somos iglesia, cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es la causa de la presencia de Cristo en su iglesia. El Espíritu Santo mantiene la unidad, mantiene la fe, mantiene viva la llama que hace que la acción de Cristo, la redención obrada por Cristo, siga presente. Y pues, se renueva justamente, se hace presente sobre todo por los sacramentos. La iglesia es el sacramento universal de salvación. Por la llaga de Cristo nos viene el Espíritu Santo y nos vienen todos los sacramentos, ¿no? Y pues ahí está presente el Espíritu Santo en los sacramentos y en la palabra. Por eso, cada sacramento
incluye una liturgia de la palabra. Se predica la palabra de Dios, porque pues es la forma en la que se va transmitiendo el mensaje redentor, salvador de Dios hacia los hombres. Y la iglesia pues va adornando perdón, el Espíritu Santo va adornando a la iglesia pues con distintos dones, dependiendo de lo que se vaya requiriendo en la historia. Y pues uno de esos dones pues ha sido el sacerdocio, ¿no? Que transmite a Cristo mismo en sus sacramentos, pero por medio de sus ministros. Entonces, ese don jerárquico, pues es un don maravilloso que mantiene firme, sólida a la iglesia, y también muchos dones carismáticos que pues hacen vivir de distintas formas, en distintas realidades, en distintas situaciones, pues la riqueza de Dios entre los hombres. La iglesia es pueblo de Dios. Somos herederos del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Lo sigue siendo, ¿eh? El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido. Pero ahora, con la venida de Jesucristo, se ha expandido, como ya lo había prometido a Abraham y a los patriarcas, se ha expandido a todo el mundo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos cuerpo, es el cuerpo místico de Cristo. Y pues esto es, si lo captamos y lo profundizamos, pues es para dar muchas gracias y llenarnos de orgullo. O sea, la redención que dio Cristo se actualiza, se hace presente, se manifiesta en este momento del siglo XXI, del año 2024, a través de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Cristo sigue actuando por nosotros. Y la iglesia es comunión de los santos. Estamos estrechamente unidos y debemos de hacerlo más en Cristo por el Espíritu Santo y nos dirigimos al Padre. Parte de lo que hace el demonio, hizo con Adán y Eva, fue desunirlos, ¿no? Los separó, ¿no? Primero entre ellos, ¿no? Empiezan a sospechar, luego con Dios, ¿no? Sospechan de Dios, ¿no? Y se dividen ellos y se desintegran ellos también en su humanidad, lo que estaba perfectamente unido e integrado, ¿no? Voluntad, inteligencia, emociones, todo estaba perfectamente integrado, pues justamente lo que hace es dividirse. Bueno, el demonio intenta seguir dividiendo y nos divide. Luchas, guerras en la iglesia, pues divisiones, es que yo soy de este bando, yo soy de otro, y pues no es nuevo, ya pasaba en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, y San Pablo reaccionaba con mucha fuerza diciendo, ¿cómo? ¿Acaso Apolo murió por ti? ¿Acaso Pablo no te redimió? No, es Cristo, todos somos Cristo, ¿no? Qué bueno que haya muchos carismas, pero tenemos que estar unidos por la comunión de los santos. El pueblo es de Dios, no es propiedad de ninguna cultura, gobierno, nación. La iglesia es universal, católica, es una comunidad visible que está en camino hacia la patria definitiva, que es pues el cielo, pero también aquí la tierra, ¿no? Ese cielo nuevo y esa tierra nueva que se manifestará al final de los tiempos. En este pueblo todos tienen en común la dignidad de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios en Cristo y pues esto es algo pues que no soñábamos, es algo que Cristo nos ganó en la cruz y nos ha elevado. Estamos en una situación mejor que la de Adán y Eva. Hemos sido incorporados por la muerte y resurrección de Cristo a la misma vida de Dios. Y esta dignidad, pues ojalá seamos conscientes y ojalá ayudemos a muchos otros cristianos, su familia en primer lugar, a que sean conscientes de esta realidad. Tenemos una misión de ser sal de la tierra, luz del mundo. Tenemos que iluminar y para eso pues tenemos que encender nuestra propia lámpara, la lámpara de nuestro corazón. Y esa llama pues es el Espíritu Santo, que tanto hemos dejado que la llama del Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Quizá pues la tenemos un poquito oculta, escondida, apagada, pues no, hay que encenderla
con toda la fuerza para cumplir esa misión evangelizadora. Tenemos un fin que es el reino de Dios. A eso nos dirigimos y el reino de Dios ya está aquí. ¿Qué es el reino de Dios? Pues es justamente Cristo que quiere adueñarse, reinar en nuestra vida, en nuestros corazones y en todo el mundo. Pero es un reino de amor, no es un reino en donde Cristo se imponga, ¿no? Se manifiesta, está como en la Eucaristía, es un gran ejemplo, ¿no? De lo que es el reino de Dios. Ahí está esperando a que nos acerquemos, a que adoremos, a que alabemos. Está esperando, no se impone. Pues todos participan de estas funciones de Cristo y pues ahí están estos puntos del catecismo donde pues habla de lo que tenemos en común. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, que ha sido enviado por Cristo, después de ascender a los cielos, Cristo une íntimamente consigo a los fieles. Somos cuerpo de Cristo, estamos incorporados a Cristo. Cada vez que comulgamos, aparentemente nosotros nos comemos la forma consagrada, pero en realidad lo que está pasando es que Cristo nos hace suyos, nos estamos injertando en Cristo, nos cristificamos. Y pues eso tiene un impacto enorme, porque decir que nos cristificamos es casi como decir, nos estamos divinizando, nos estamos haciendo Dios mismo, porque Él nos asemeja a Él, estamos hechos a su imagen y semejanza. Por eso, pues la posibilidad de comulgar todos los días es algo que hemos de desearlo, buscarlo con todas nuestras fuerzas, porque es la forma en la que podemos estar fuertes y estar unidos, formando un solo cuerpo cada vez más fuerte, cada vez más integrado. La salud y la enfermedad de un miembro repercute en todo el cuerpo, porque estamos con la comunión de los santos unidos, ¿no? San Pablo, pues, es el que expone, pues, esta doctrina de la comunión de los santos de una forma muy, muy bella. Y efectivamente, si uno está enfermo, todo enferma, si uno está sano, pues, jala a los demás. Ojalá cada uno de nosotros nos propongamos con, pues, total decisión ser miembros sanos de la iglesia, aunque seamos pecadores, aunque seamos débiles, si estamos unidos a Cristo por la comunión, por la Eucaristía, vamos a estar fuertes a pesar de nuestra debilidad. Los fieles, como miembros de Cristo, son instrumentos para obrar en el mundo. Estamos en el mundo, manifestamos, somos sal, ¿no? Luz, sal y luz para que pues, el mensaje de Dios se siga manifestando. Por supuesto, por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, por supuesto, a través de los sacramentos, pero también de nuestra propia vida, porque somos Cristo. La iglesia es esa comunión de los santos, comunio santorum, es decir, que hemos recibido esa gracia regeneradora que el Espíritu Santo nos ha dado para ser hijos de Dios, para unirnos cada vez más profundamente a Cristo y para ser santos. Estamos llamados a la santidad. Podríamos llamarnos santos como se llamaban santos los primeros cristianos, porque somos de Cristo y Cristo es de Dios, ¿no? Y estamos dirigiéndonos hacia Él. Queremos ser santos. Por la comunión de los santos, los méritos de Cristo y de todos los santos que nos han presidido en la tierra, que son muchísimos, 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 muchos más de los que pensamos, eh, pues ellos nos ayudan en la misión que el mismo Señor nos pide realizar en la iglesia, es llevar el Evangelio a todas partes, a todos los sitios. ¿Cuál es el Evangelio? La buena nueva. ¿Cuál buena nueva? Pues que Dios se hizo hombre. Dios nos ha hablado no solamente a través de otros, sino que Él mismo se hizo hombre y nos ha dicho cuál es el camino para llegar a la plenitud, a la felicidad eterna. Pues ya lo decía San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides. Dependen muchas cosas grandes y quizá pues, a veces nos quedamos en lo negativo, en la noticia pues, complicada, en la guerra, en la dificultad. Sí, ser conscientes pues, de la gravedad de la situación, pero ojalá seamos más conscientes de lo que Dios ya ha hecho,
y que quiere seguir haciendo por medio de nosotros. Y eso nos tendría que llenar de fuerza y justamente los peligros y los males que vemos nos tendría que dar más fuerza, más ánimo para poner en práctica esta maravilla de la comunión de los santos, de la misión que hemos recibido de Dios. Todos tenemos un sacerdocio común. Hay un sacerdocio ministerial del que ya hablaremos más adelante con profundidad, que es pues de otro orden, o sea, se requiere el sacramento del orden, ¿no? Pero todos tenemos un sacerdocio que nos permite transmitir el mensaje de Dios a nuestro alrededor. Al entrar a la iglesia, al ser incorporados a Cristo por el bautismo, el cristiano renace en Cristo y con él es hecho rey y profeta por la señal de la cruz, ¿no? Que se nos impone y por eso cada vez que hacemos la señal de la cruz en nosotros, ¿no? En la frente, en la boca, en el pecho, cada vez que nos santiguamos, cada vez que nos signamos, perdón, ¿no? Pues está representando esto, ¿no? Soy de Cristo, soy con Él rey y profeta. Cristo reina en mi vida, yo reino con Cristo. Estoy llamado a enseñar el mensaje de Cristo, a conocer y a enseñar ese mensaje. Por la unción del Espíritu, que también recibimos en el bautismo y en la confirmación, por supuesto, somos consagrados sacerdotes, no ordenados sacerdotes como con el sacramento de orden, no, es de otro nivel, es de otro rango, es la diferencia del sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles es absoluta, es radicalmente distinta, pero es enorme. El sacerdocio común que tenemos, estamos llamados a buscar a todos los hombres, a acercar a todas las personas a Cristo, a Dios. Algunos reciben el sacramento del orden sacerdotal, que es fundamental para que la iglesia cumpla con su misión. Eh, con la distinción entre la condición común y los ministros sagrados, Dios nos muestra que desea comunicar su gracia a través de otros, sobre todo a través del sacerdocio, ¿no? Que son los dispensadores de los sacramentos, ¿no? Pues esas huellas de Cristo, de esa presencia de Cristo en la iglesia, el sacerdote hace presente, porque es Cristo, hace presente esa realidad. También nos muestra que la salvación nos viene desde fuera, nosotros no nos damos la salvación a nosotros mismos, ¿no? Viene dada por Cristo, viene dada por su iglesia, viene dada por el sacerdote, nuestros papás, nuestros amigos, otras personas que pues nos acercan, nos ayudan a vivir con plenitud nuestra fe. Y también nos hace ver que la salvación no depende de nuestra capacidad personal. Hoy soy muy listo, soy muy piadoso, soy muy bueno, ¿no? Es un don, es un regalo. Y qué bueno que seamos listos, piadosos y buenos. Eso pues, habrá que ponerlo al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. Todos los bautizados estamos llamados a poner a Dios y a los demás en relación, justamente por ese sacerdocio común, ¿no? A ver qué hacen los padres, no, no, ¿qué hago yo? Yo tengo esa misión en mi trabajo, con mi familia, de, pues, vivir esa realidad, ¿no? Y esto tiene una dimensión ascendente y otra descendente del sacerdocio común. La ascendente nos capacita a elevar a Dios nuestras vidas junto con Cristo. El trabajo, las alegrías, las preocupaciones, los dolores, la salud, la enfermedad, todo, todo, todo. En Él, en la Santa Misa, nuestros trabajos, sacrificios adquieren un valor de eternidad. Pues esta es la dimensión ascendente, el mundo, lo más material, ¿no? Lo transformamos en divino, en eterno. Y hay una dimensión descendente que implica que el sacerdote comunica los dones de Dios a los hombres. Y tiene que pasar por el sacerdote, que es el ministro de Cristo, y luego nos llega también a nosotros y nosotros hemos de comunicarlo a los demás. Es lo que nos hace instrumentos de la santidad de los demás y por eso estamos llamados a ser apostolado. Y no somos simples ayudantes de los sacerdotes, ¿no? Somos Cristo, somos miembros de Cristo.
Y sí, nos nutrimos gracias al sacerdocio ministerial que celebra los sacramentos y que es Cristo cuando actúa pues como persona de Cristo, pero somos nosotros los que también llevamos ese mensaje y llevamos a Cristo a los demás. El sacerdocio común comporta pues, la misión real de Cristo, por la que todos los cristianos hacen que Cristo reine en sus vidas, en su entorno, es el reino de Dios justamente, sirviendo a los demás, especialmente a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Ahí están las obras de misericordia, ahí están las bienaventuranzas. El servicio es el modo de ejercicio de la dignidad real de los cristianos. Hemos de servir como Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por los demás, en redención de los demás. Pues nosotros igual. En la iglesia hay una variedad enorme, maravillosa, riquísima de vocaciones. Todos tenemos la misma vocación a la santidad. Uno solo es Dios, uno solo es el Padre, todos estamos llamados a... Pero hay muchos carismas, hay muchas realidades en el camino anchísimo que es la iglesia. En este envío misionero están contenidas pues, las tres funciones de la iglesia. El munus propheticum, es decir, la actividad profética, es decir, anunciar, enseñar la buena noticia, el evangelio de la salvación de Cristo. El munus sacerdotale, es decir, el oficio sacerdotal, que hace presente y transmite la vida de Cristo que salva por medio de los sacramentos y por la iglesia, y es la gran distinción, el sacerdote, pues confiesa, celebra la misa, predica, nosotros hacemos apostolado, actuamos por la gracia, pero pues nos ocupamos con el muro sacramental, y es decir, hemos de pues, colaborar en ese sentido con el sacerdocio y llevar a nuestros amigos a los sacerdotes, pues para que puedan recibir los sacramentos. Y también participamos del Mundus Regale, o Real, en donde ayudamos a los cristianos a cumplir la misión de llevar el mundo a Dios y de crecer en santidad. El instaurar el reino de Dios en nuestra vida y en todo el mundo. Aunque todos los fieles compartimos esta misión, no todos desempeñamos el mismo papel. Pues hay una gran riqueza, el mundo es enorme, y algunos sacramentos y carismas configuran y capacitan a los cristianos para determinadas funciones. Puesto que participamos del sacerdocio de Cristo, los laicos participan de su misión santificadora, profética y real, y participamos de verdad, no sí, como simples pues, enviados del sacerdote o ayudantes del sacerdote. No, 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 tenemos un sacerdocio común que pues, nos capacita para eso. Participamos en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecemos como sacrificio espiritual, sobre todo en la Eucaristía, nuestra vida, nuestras acciones. No celebramos la misa, pero participamos en ella y podemos poner nuestro trabajo, nuestras alegrías, nuestras ocupaciones, nuestra familia, todo, todo, todo ahí en el altar. Participamos en la misión profética de Cristo cuando acogemos la palabra de Cristo con fe y la anunciamos. ¿No? Somos misioneros, somos apóstoles, hemos de llevar el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios, pues, a muchas otras personas. La verdad, en esto nos dan un ejemplo enorme los hermanos protestantes, o sea, cómo están de puerta en puerta tocando, tal. No sé si pues, estamos llamados nosotros a hacer eso, pero lo que sí me queda claro es que en la familia y en el apostolado con los amigos y en el trabajo, sí podemos hacerlo. Participamos también de la misión real de Cristo o regia, porque recibimos de Él el poder de vencer el pecado, ¿no? Y hemos de vencerlo para que Cristo reine, poner a Cristo en la cumbre de toda actividad humana, en la cumbre de nuestro trabajo, en la cumbre de nuestro hogar, en la cumbre de los lugares donde nos movemos. Y esto, pues, por medio de una vida de entrega, de santidad, ¿no? En donde no buscamos nuestro beneficio, sino servir, y pues vamos impregnando de valores cristianos todos los lugares, todas las instituciones donde nos movemos. Es pues un gran dolor el que los cristianos estemos separados, estemos divididos, ¿verdad? Cada vez
nos acerquemos más y ojalá tampoco veamos con recelo pues, a los protestantes, luteranos, etcétera. Digo, hay que darnos cuenta que nosotros tenemos, gracias a Dios, la plenitud de la revelación. Ellos se han quedado con una parte muy buena, muy importante, pero pues les faltan algunos aspectos esenciales. Pero pues es más lo que nos une que lo que nos divide y justamente el octavario, por lo menos de los cristianos, va en esa dirección. Y pues esta unidad se manifiesta en que los fieles profesan una misma fe, celebremos unos mismos sacramentos, estemos unidos en una misma jerarquía, tengamos una esperanza común y una misma caridad. Y bueno, esta unidad de los cristianos no es rebajar nuestra fe, es saberla explicar, saberla plantear y pues, trabajar en lo que nos une y poco a poco ir explicando pues, aquello que pues, les falta a los demás cristianos que no están unidos a la Iglesia Católica, al Papa. Cristo ha dado la unidad a la Iglesia, así aunque la veamos muy dividida, aunque la veamos muy, este, pues a veces dolida, con la vestidura rasgada, la Iglesia está unida porque es Cristo el que nos une. No se pierde la unidad a causa de desuniones de los cristianos entre sí, de cismas, de rompimientos, ¿no? La Iglesia sigue siendo una. Pero pues las separaciones causan escándalo, retrasan la evangelización. Hay que trabajar para que se dé esto. Dice este documento del Concilio Vaticano II, los miembros de las iglesias que no pertenecen a la Iglesia Católica se incorporan a Cristo en el bautismo. Por eso lo reconocemos como hermanos. Estamos en cierta comunión de oraciones y otros beneficios espirituales, incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo. Hay muchas semillas de verdad en pues, las demás confesiones cristianas e incluso en otras religiones. Pero bueno, pues esto hay que entenderlo, buscarlo, y insisto, no es rebajar nuestra fe. Ah, bueno, no, esto no importa, no pasa nada. No, no, no. Nuestra fe tiene la plenitud, ¿no? Lo que se trata más bien es acercarnos para luego dialogar y unirnos. El octavario de la Unidad de los Cristianos, esta oración, es una de las actividades de las que se compone el movimiento ecuménico. Nació en Estados Unidos en 1908, de la mano de este episcopaliano que son los anglicanos de Estados Unidos, Paul Watson, que posteriormente se unió a la Iglesia Católica. Los papas Pío X y Benedicto XV elogiaron y animaron a todos los católicos a unirse a esta iniciativa, que sigue viviendo entre pues, la gran parte de los cristianos y también en la Iglesia Católica. Pues aquí les pongo esta bibliografía, unos números del Catecismo de la Iglesia, del compendio, y pues esta encíclica de Juan Pablo II, Ut Unum Sint, para que seamos uno, pues es muy buena, muy bonita. Ahorita no recuerdo si es encíclica o es carta apostólica, no me acuerdo bien, pero bueno, es un documento que vale la pena leer. Y déjenme detener la grabación.